Las construcciones esconden secretos aterradores. Esta noche escucharás relatos de terror ocurridos a albañiles. Historias tan extrañas que muchos juraron no volver a trabajar de noche. Comencemos. Emiliano Ruiz Salinas tenía 43 años cuando el diablo se le apareció en forma de un caballero vestido de negro, montando un caballo negro como el alquitrán, con ojos que ardían como dos brasas de copal mal apagado. Pero eso fue al final. Primero fue el trabajo. Primero fue el hambre. Primero fue la deuda con don Abundio Cisneros, que le había prestado 18,000 pesos para pagar la operación de la rodilla de su hijo Aurelio, y que ahora venía cada tercer viernes a cobrar con intereses que crecían más rápido que el maíz en temporal. Primero fue todo eso, y después fue el diablo. El pueblo de San Marcos del Valle no aparece en los mapas de turismo. Queda a 40 minutos de Tlacolula de Matamoros, por una brecha que en temporada de lluvia se convierte en río, y en temporada seca se convierte en polvo blanco que te entra a los pulmones como cal. Emiliano había vivido ahí toda su vida, igual que su padre y el padre de su padre, todos albañiles, todos con las manos cuarteadas de mezcla y las rodillas gastadas de tanto arrodillarse a poner piedra. Era un hombre de trabajo, eso nadie se lo podía quitar. Sabía leer planos aunque los hubieran dibujado a mano. Sabía mezclar el mortero con ojo, sin báscula, y que la consistencia quedara exacta. Sabía colocar tabiques en curva para las bóvedas antiguas, ese arte que pocos dominaban ya, ese conocimiento que los viejos maestros de obra le habían transmitido cuando él era apenas un chamaco que cargaba cubetas con los pies llenos de ampollas. La obra que lo llevó a la ruina, o más bien a la puerta de ella, fue la restauración de la hacienda de don Cornelio Bautista Ochoa, un señor de Oaxaca capital que había comprado unas ruinas coloniales a las afueras del pueblo, con la intención de convertirlas en hotel boutique. Emiliano había firmado el contrato en octubre. Para diciembre ya tenía el 30% de avance, las paredes consolidadas, las vigas de madera nueva encajadas en los adobes restaurados. Pero en enero llegaron las lluvias adelantadas, cosa rara para esa época, pero que en los últimos años ya no sorprendía a nadie. El agua se metió por donde no debía. Un muro que Emiliano había levantado usando piedra vieja del mismo sitio, reutilizando material como le había indicado el ingeniero de don Cornelio, se fue. Simplemente se fue. 20 metros de muro histórico que se desmoronaron en una tarde. Don Cornelio Bautista Ochoa llegó desde la ciudad con un abogado joven de traje gris y laptop plateada bajo el brazo. Le dijo a Emiliano que él era responsable, que la caída del muro era negligencia del maestro de obra, que el contrato era claro. Emiliano intentó explicar lo de las lluvias, lo de la piedra vieja que él mismo había cuestionado en su momento, pero nadie lo escuchó. Al final el abogado le presentó un papel que decía que Emiliano debía pagar la reposición del muro con su propio dinero, más una penalización por retraso en obra, más los gastos legales de notificarle todo eso. La cifra total era de 142,000 pesos. Emiliano tenía en su cuenta bancaria 12,300 pesos y el recuerdo de otros tiempos mejores. Esa noche, sentado en la orilla de su cama mientras su esposa Consuelo dormía con la respiración pesada del cansancio real, el cansancio de quien carga demasiado, Emiliano miró sus manos bajo la luz amarilla del foco de 15 watts que colgaba del techo de lámina. Las miró largo tiempo. Las manos que habían levantado iglesias, casas, escuelas. Las manos que habían amasado miles de cubetas de mezcla. Las manos que ahora no le alcanzaban para nada. La historia que le contó su compadre Rutilio, albañil también, fue la que sembró la semilla. Rutilio se la contó una noche de principios de febrero, cuando los dos estaban sentados afuera de la tienda de don Macario, tomando unas caguamas de Corona tibia porque las frías ya se habían acabado, y el frío seco de la sierra los hacía envolver las botellas con las palmas para sentir algo de calor. Rutilio dijo que su tío Fulgencio, allá por los años 90, había estado en una situación parecida. Deudas, obra mal pagada, la familia sin comer, y que una noche, saliendo de trabajar de las ruinas de una finca abandonada cerca de Mitla, se le había aparecido un señor a caballo. Un señor vestido completamente de negro, con traje de charro bordado en hilo oscuro sobre tela oscura, de manera que los bordados solo se veían cuando la luz le daba de cierto ángulo, y entonces brillaban como plata muerta.
El señor le había hablado al tío Fulgencio con voz que sonaba como si viniera de debajo de la tierra. Le había ofrecido dinero. Le había pedido algo a cambio. Emiliano escuchó la historia con ese escepticismo cansado de los hombres que llevan demasiado tiempo cargando problemas reales para preocuparse por los imaginarios. Rutilio terminó diciendo que el tío Fulgencio había aceptado el trato y que después las cosas le habían ido bien por un tiempo, pero que al final había muerto de una manera que nadie en la familia quería recordar en voz alta. Emiliano tomó un trago largo de la caguama tibia y dijo que esas eran cosas de borrachos y de viejas miedosas. Rutilio se encogió de hombros. Dijo que sí, que seguramente, que él nomás contaba lo que le habían contado. Pero la semilla estaba sembrada. Durante las 3 semanas siguientes, Emiliano vivió en ese estado gris y sin filo que produce la desesperación verdadera. No el drama de las películas, no el llanto y los puños contra las paredes. La desesperación real es más silenciosa y más fea. Es despertar a las 4 de la mañana con el pecho apretado y quedarse mirando el techo durante 2 horas, haciendo y deshaciendo la misma cuenta imposible. Es contestarle mal a Consuelo por nada, y después no poder pedirle disculpas porque no encuentras las palabras. Es mirar a tu hijo Aurelio, que ya camina bien gracias a la operación, pero que sigue necesitando rehabilitación mensual, y sentir que eres tú el que lo está enfermando con tu fracaso. Es eso, es exactamente eso, y no tiene nada de cinematográfico. La noche del 22 de febrero, Emiliano fue solo a las ruinas de la hacienda. No sabía bien para qué. Le dijo a Consuelo que iba a revisar el estado del muro caído, a ver si había forma de justificar ante el abogado de don Cornelio que la causa era la lluvia y no la impericia. Consuelo lo miró con esa mirada que tienen las esposas de los hombres tercos, esa mirada que sabe más de lo que dice, y no le preguntó nada. Emiliano tomó su lámpara de mano, la vieja trooper con la que había trabajado en cientos de obras nocturnas, y salió a las 9:30 de la noche por la brecha que llevaba a la hacienda. El cielo de Oaxaca en las noches despejadas de febrero tiene una calidad particular. Sin contaminación lumínica, sin nubes, la Vía Láctea se ve como una herida blanca en el negro absoluto. Y las estrellas son tantas y tan brillantes que producen una luz tenue pero real, suficiente para ver las piedras del camino si le prestas atención. Emiliano caminó los 40 minutos hasta la hacienda con la lámpara apagada, porque conocía el camino de memoria, y porque de alguna manera no quería ver demasiado bien lo que había a los lados. La brecha pasaba junto a un cerro de tepetate donde había restos de una ermita colonial. Solo 3 paredes y un arco de cantería verdosa, sin techo desde hacía 200 años. Los lugareños no pasaban por ahí de noche. Los lugareños tampoco le habrían explicado claramente por qué, pero no pasaban. Emiliano pasó. Llegó a las ruinas de la hacienda y se quedó parado frente al muro caído. Con la lámpara encendida recorrió los escombros. La piedra vieja había cedido, sí, pero no solo por las lluvias. Había una veta de humedad ascendente en la cimentación que él no había visto, o que no había querido ver cuando firmó el contrato, o que simplemente no estaba cuando él la revisó y apareció después. El caso era que ahora estaba ahí, y el muro ya no. Sacó el teléfono y tomó fotos. No sabía si servirían de algo. Probablemente no. El abogado con laptop plateada era de otro mundo. Uno donde las fotos de un albañil no valían lo mismo que los papeles sellados de una notaría capitalina. Fue entonces cuando escuchó el caballo. No fue un sonido gradual, como de un animal que se acerca desde lejos. Fue como si el sonido apareciera ya cerca, ya formado. Como si el caballo y su jinete hubieran surgido directamente de un punto del aire a unos 30 metros de donde Emiliano estaba parado. El sonido de los cascos sobre las piedras era demasiado claro para la noche, demasiado definido, sin el eco que hubiera producido en ese terreno irregular. Emiliano apuntó la lámpara hacia donde venía el sonido. El caballo era negro. Negro de verdad. No el negro parduzco de los caballos normales, sino negro como tinta. Negro como el hueco debajo de una piedra que nunca ha visto el sol.
negro de esa manera que hace que los ojos no sepan bien dónde termina el animal y dónde empieza la oscuridad detrás de él. Era grande, más grande que los caballos de trabajo que Emiliano había visto toda su vida, con patas largas y casco pesado y una cola que caía recta hacia abajo en lugar de moverse con el trote. El jinete vestía de negro de los pies a la cabeza. Charro completo, sombrero ancho de ala rígida, chaqueta de botonadura doble, pantalón con botonadura lateral, botas con espuela. Todo negro sobre negro, y los bordados, esos bordados oscuros sobre tela oscura que Rutilio había descrito, brillando apenas cuando la luz de la lámpara los tocaba de costado, como escamas de serpiente o como el revés de una tela de araña cubierta de rocío. El jinete detuvo el caballo a 10 metros de Emiliano. El caballo no resopló, no movió las orejas, no hizo ninguno de los movimientos que hacen los caballos reales cuando se detienen. Se quedó quieto como una estatua de caballo, como la idea de un caballo más que un caballo de carne. «Buenas noches, maestro», dijo el jinete. La voz era exactamente como Rutilio había dicho. Venía de abajo. No de abajo como de un hombre que habla con el pecho, sino de abajo como de un lugar que está debajo de todo, debajo del tepetate y la roca y el manto freático, y los huesos de los muertos coloniales y prehispánicos, y de todos los muertos que ha habido en ese suelo desde que hubo suelo. Una voz que subía. Emiliano no corrió. Él mismo no supo después por qué no corrió. Quizás porque estaba demasiado cansado. Quizás porque una parte de él había ido hasta ahí precisamente para esto, aunque no se lo hubiera dicho a sí mismo con esas palabras. Quizás porque cuando uno lleva suficiente tiempo al borde de algo, el miedo se vuelve familiar y deja de ser tan urgente. «Buenas», dijo Emiliano, y su voz sonó extraña en sus propios oídos, demasiado tranquila. «Sé lo que te trae aquí», dijo el jinete. No era una pregunta. El sombrero ancho le cubría los ojos, pero de la sombra bajo el ala salía un brillo rojizo y suave, como carbón que todavía guarda calor después de horas de haberse apagado. «Usted no sabe nada de mí», dijo Emiliano, y supo mientras lo decía que era mentira. «Emiliano Ruiz Salinas», dijo el jinete. 43 años, maestro de obra con 20 años de oficio. Esposa Consuelo, nacida Vázquez. Hijo Aurelio, 16 años, rodilla derecha operada en octubre. Deuda con Abundio Cisneros de 22,000 pesos con intereses corridos. Deuda con la constructora Bautista Ochoa de 142,000 pesos por daños y perjuicios. Cuenta bancaria con 12,300 pesos que para el viernes serán 11,900 después de pagar el gas. Hizo una pausa. El caballo negro no se movió. «Sé perfectamente quién es usted, maestro». Emiliano sintió el frío. No el frío de la noche de febrero, que ya estaba ahí y ya lo conocía, sino otro frío, interior. El frío que sube por la columna vertebral cuando el cuerpo reconoce algo que la mente todavía se niega a nombrar. «¿Qué quiere?», preguntó. El jinete ladeó ligeramente la cabeza. Debajo del ala del sombrero, el brillo rojizo se intensificó un momento y luego volvió a atenuarse. «La pregunta correcta», dijo, «es ¿qué quiere usted, maestro? Yo estoy aquí porque usted necesita algo, eso es todo. Soy un hombre de negocios, nada más». «Un hombre de negocios», repitió Emiliano, y no pudo evitar que sonara lo que era. Incredulidad mezclada con algo oscuro que podría haber sido risa si hubiera tenido menos miedo. «Las deudas desaparecen», dijo el jinete. «Las dos, la de Cisneros y la del abogado de Ciudad. Desaparecen, no de manera que parezca sospechosa. Cisneros tendrá mañana, pasado mañana, un problema mayor que cobrarle a usted, y lo olvidará. El ingeniero de Bautista Ochoa encontrará en los archivos del municipio evidencia de que la cimentación estaba comprometida antes de que usted tocara ese muro. Evidencia que aparecerá donde tiene que aparecer. Las deudas se van». Hizo una pausa breve como el corte de una navaja. «A cambio, cuando yo lo llame, usted hará una cosa para mí. Una sola cosa. No le preguntará en qué consiste hasta que llegue el momento.
Aceptará primero y sabrá después. ¿Cuándo llegará ese momento?, preguntó Emiliano. Puede ser mañana, dijo el jinete. Puede ser en 20 años. No hay plazo fijo. Solo hay el trato, y cuando yo lo llame, usted acudirá. Emiliano miró el muro caído. Miró los escombros de piedra colonial que reflejaban débilmente la luz de su lámpara. Pensó en Consuelo durmiendo con la respiración pesada. Pensó en Aurelio y su rodilla. Pensó en Cisneros, que la semana pasada había llegado con un primo que era policía municipal. No en acto oficial, sino de visita, digamos, solo para que Emiliano entendiera el contexto. «¿Qué garantía tengo?», dijo, «de que usted cumple su parte?». La primera vez que el jinete se movió desde que había llegado fue para llevar la mano derecha al interior de la chaqueta y sacar algo. Lo sostuvo extendido hacia Emiliano. Era un rollo de papel, atado con un listón negro. Emiliano no se acercó de inmediato. Esperó 3 o 4 segundos que parecieron mucho más. Luego caminó hacia el jinete. El papel era grueso, como papel de vitela, y estaba escrito en una letra pequeña y uniforme que en la luz de la lámpara parecía tinta oscura, pero que cuando Emiliano inclinó el papel bajo el haz directo de la luz, brilló con un rojo opaco y coagulado que no era tinta. Era un contrato. Estaba redactado en español correcto, sin arcaísmos de película, sin latines innecesarios. Decía exactamente lo que el jinete había dicho, con los nombres correctos, con las cifras exactas de las deudas, con la condición de la tarea única a ser revelada en su momento. Al final había una línea para la firma, y debajo de la línea, ya puesta, con la misma tinta oscura y roja, una rúbrica que Emiliano no supo leer. «¿Con qué firmo?», preguntó Emiliano, y su voz sonó a él mismo como la voz de un hombre que ya tomó la decisión y solo está completando los pasos que faltan. El jinete extendió también la mano izquierda. Entre el pulgar y el índice sostenía algo pequeño y brillante. Una espina. Una espina larga y negra de alguna planta que Emiliano no reconoció, aunque había vivido en ese campo toda su vida. Emiliano la tomó. La presionó contra la yema del dedo índice de la mano derecha. La piel cedió con una facilidad que lo sorprendió, como si la espina encontrara el camino sola. Y la sangre que brotó era oscura, casi negra bajo la luz de la lámpara, y brotó más de lo que debería brotar de un pinchazo así de pequeño. Emiliano la presionó sobre la línea de firma. Cuando levantó el dedo, la rúbrica estaba ahí, hecha con su sangre, aunque él no recordaba haber trazado ninguna forma. El jinete enrolló el papel, lo ató con el listón negro y lo guardó en la chaqueta. «Trato hecho, maestro Emiliano», dijo, y la voz seguía sonando desde abajo. «Cuando lo necesite, lo sabré encontrar. Usted también lo sabrá cuando llegue el momento. No hace falta que venga a buscarme». Emiliano quiso preguntar algo más. Quiso preguntar qué era lo que tendría que hacer cuando llegara el momento. ¿Qué tan terrible podría ser? Si había alguna manera de cancelar el trato si la cosa resultaba demasiado. Pero el jinete ya había dado vuelta al caballo negro, y el caballo negro ya caminaba hacia la oscuridad al final de las ruinas. Y después de 3 o 4 pasos, el sonido de los cascos sobre las piedras simplemente se apagó, como se apaga una radio cuando le quitan la corriente, sin el eco que debería haber habido, sin el sonido gradualmente decreciente de un animal que se aleja. Simplemente se fue. El jinete y el caballo y la noche se volvieron la misma cosa. Emiliano se quedó parado entre los escombros del muro caído durante un tiempo que no supo calcular. Luego caminó de regreso al pueblo por la brecha, con la lámpara encendida esta vez, mirando el camino bien iluminado, sin voltear hacia el cerro de Tepetate ni hacia la ermita colonial de 3 paredes. En casa, Consuelo se había despertado y estaba sentada en la cama con la luz encendida, tejiendo algo con lana color ladrillo. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó sin levantar los ojos del tejido. «Sí», dijo Emiliano. «Creo que sí». Se acostó sin cenar. Durmió de inmediato, sin el insomnio de las 4 de la mañana que lo había perseguido durante semanas.
Durmió 10 horas seguidas y sin sueños, como duerme la gente que ya tomó una decisión difícil y ya no tiene que cargar el peso de tomarla. Al día siguiente, Abundio Cisneros tuvo un problema con el SAT por una irregularidad en sus negocios de acopio de maíz. No fue a cobrarle ese viernes ni al siguiente. 2 semanas después, el ingeniero residente de la obra de la hacienda encontró en el archivo municipal de Tlacolula una memoria técnica de Lina de 1987 que documentaba el deterioro estructural de esa cimentación específica. El abogado de Ciudad le recomendó a don Cornelio Bautista Ochoa que desistiera de la demanda contra el maestro de obra. Don Cornelio no era hombre de perder el tiempo en batallas que no ganaba. Las deudas desaparecieron. Emiliano volvió a trabajar. Consiguió 2 obras pequeñas en los meses siguientes, luego una mediana, luego la restauración de la capilla del pueblo de San Sebastián Abasolo, un trabajo que le dio prestigio regional y que le permitió pagar la rehabilitación de Aurelio hasta el final del tratamiento. Consuelo dejó de tejer en la cama con la luz encendida. Aurelio entró a la preparatoria técnica en Tlacolula. Las cosas mejoraron de la manera discreta y sólida en que mejoran las cosas cuando el dinero deja de ser una emergencia permanente. Emiliano no olvidó el trato. No es que lo tuviera constantemente en mente, pero tampoco desapareció. Era como una mancha pequeña en la visión periférica, algo que ves cuando no lo miras directamente y que se va cuando intentas enfocarlo. Estaba ahí. Una deuda sin fecha de vencimiento es peor que una deuda con fecha, porque la fecha te permite prepararte, y la preparación, aunque sea inútil, le da al miedo una forma manejable. La deuda sin fecha es pura incertidumbre, y la incertidumbre es la única cosa que el cuerpo humano no puede procesar en pequeñas cantidades. 3 años, 4 meses y 11 días después de la noche del muro caído, Emiliano estaba supervisando los trabajos de cimentación de una casa nueva en las afueras del pueblo, cuando el teléfono le vibró en la bolsa de la camisa. No era llamada ni mensaje, era la vibración del teléfono cuando alguien lo toca físicamente. Emiliano metió la mano en la bolsa y sacó el aparato. La pantalla estaba encendida y mostraba una sola línea de texto, como si alguien hubiera abierto la aplicación de notas y hubiera escrito ahí: esta noche, las ruinas, solo. Emiliano miró el texto durante varios segundos. Luego miró a los 2 peones que trabajaban a 10 metros de él, mezclando concreto con una revolvedora que traqueteaba sin parar. Luego volvió a mirar el teléfono. Cuando intentó hacer screenshot del mensaje para guardarlo, la pantalla mostró solo la aplicación de notas vacía, sin texto, como si nunca hubiera habido nada escrito ahí. Esa tarde, al terminar la jornada, Emiliano le dijo a Consuelo que iba a revisar unos materiales que había dejado en bodega cerca del cerro. Consuelo lo miró con la misma mirada de siempre, la que sabe más de lo que dice, y esta vez sí le preguntó algo. ¿Vas a estar bien? Emiliano no supo qué contestar. Dijo que sí. Consuelo asintió y volvió a lo que estaba haciendo. Caminó hasta las ruinas de la hacienda de Bautista Ochoa, que para entonces llevaba ya 3 años sin obra, con el proyecto de hotel boutique detenido por permisos de Lina que nunca terminaban de salir. Las paredes que Emiliano había consolidado seguían en pie. El muro caído había sido rellenado con una solución provisional de tabique rojo que desentonaba brutalmente con la piedra colonial del resto, pero ahí estaba. El lugar olía a zacate seco y a tierra que no ha sido removida en tiempo. El jinete estaba ya ahí cuando Emiliano llegó. 4 años no lo habían cambiado en nada. El mismo charro negro sobre el mismo caballo negro, el mismo sombrero, el mismo brillo rojizo y tibio debajo del ala, el mismo frío que subía desde el suelo y que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. «Maestro Emiliano», dijo la voz de abajo. «Aquí estoy», dijo Emiliano. «¿Qué es lo que tengo que hacer?» El jinete llevó de nuevo la mano al interior de la chaqueta. Esta vez sacó un sobre de papel, grueso, sin membrete ni sello. Se lo extendió. «En ese sobre hay un nombre y una dirección», dijo. «Una persona. Usted va a ir a donde vive esa persona, va a tocar su puerta, y cuando abra, va a decirle las palabras que están escritas en el papel de adentro. Nada más.
No tiene que hacerle daño, no tiene que llevar nada. Solo ir, tocar, decir lo que dice el papel cuando abra la puerta y regresar a su casa. Emiliano tomó el sobre. Era más pesado de lo que debería ser un sobre vacío, o más bien no vacío, pero sin más que un papel adentro. Lo sostuvo con la mano y sintió una temperatura extraña, ni caliente ni fría, sino una temperatura que no correspondía a ningún material natural que hubiera tocado antes. «¿Qué le va a pasar a esa persona?», preguntó. El jinete no contestó de inmediato. El caballo negro seguía sin moverse, sin respirar visiblemente, sin hacer nada de lo que hace un caballo vivo. «Lo que tenga que pasarle», dijo al fin la voz. «Usted solo dice las palabras. Lo que sigue no es asunto suyo». Emiliano miró el sobre, lo giró en la mano. En la parte de atrás, sellando el cierre, había una mancha de cera negra con una figura presionada dentro. No supo leer qué figura era, pero era compleja y simétrica y le produjo un mareo breve y seco cuando la miró directamente. «¿Y si no lo hago?», dijo Emiliano. El silencio que siguió fue de otro tipo. No el silencio de alguien que piensa la respuesta, sino el silencio de algo que tiene todo el tiempo del mundo y conoce perfectamente la respuesta, y sabe que tú también la conoces. «El trato fue claro», dijo el jinete. «Cuando lo llame acudirá. Cuando le pida la tarea la cumplirá. Usted firmó, maestro, con lo que firmó». Emiliano pensó en Aurelio, en Consuelo, en los 4 años de vida normal que el trato le había comprado. En si 4 años de vida normal tenían un precio y cuál podría ser ese precio. En si había alguna diferencia moral entre el hombre que firma el contrato y el hombre que entrega el sobre, y si esa diferencia importaba cuando ambos hombres eran el mismo hombre. Abrió el sobre. El papel de adentro tenía el nombre y la dirección en la misma letra pequeña y uniforme del contrato. Era una mujer. Una dirección en el municipio de San Pablo Villa de Mitla. Y debajo del nombre y la dirección, las palabras que tenía que decir cuando la puerta se abriera. Eran 22 palabras en español que sonaban como una oración, o como la inversión de una oración, o como algo que no era exactamente ninguna de las dos cosas, pero tenía la forma y el peso de las dos. Emiliano leyó las palabras una vez. Las leyó de nuevo. Las memorizó con la eficiencia involuntaria que tienen ciertas cosas que no queremos recordar, y que sin embargo se quedan grabadas desde la primera lectura. Dobló el papel, lo metió al sobre, miró al jinete. «¿Cuándo?», preguntó. «Esta noche», dijo el jinete, «antes del amanecer». Y esta vez Emiliano no esperó. Se dio la vuelta y caminó hacia la brecha, con el sobre en la mano y la lámpara apagada, dejando que las estrellas de Oaxaca le marcaran el camino. Lo que Emiliano hizo esa noche, si es que hizo algo, si es que llegó a la dirección en Mitla y tocó la puerta y dijo las 22 palabras, es algo que no está en ningún registro. Nadie en San Marcos del Valle sabía a dónde había ido. Nadie en Mitla reportó nada esa noche. El sobre nunca apareció. Lo que sí se sabe, porque Rutilio lo contó meses después en la tienda de don Macario, con la caguama tibia de siempre, es que Emiliano llegó a su casa antes del amanecer, que entró en silencio y se acostó junto a Consuelo sin despertar a nadie, que a la mañana siguiente desayunó con la familia como siempre, y fue a trabajar como siempre, y nada en su comportamiento de ese día fue diferente de ningún otro día, excepto una cosa. Rutilio dijo que esa mañana, cuando Emiliano llegó a la obra y saludó a los peones, uno de ellos, un muchacho de 19 años llamado Jacinto, lo miró a los ojos y se quedó paralizado un momento. Luego bajó la vista. Luego siguió trabajando sin decir nada. A la hora del almuerzo, Jacinto se acercó a Rutilio y le dijo en voz baja que el maestro Emiliano tenía los ojos diferentes. No diferentes en el color ni en la forma, sino en otra cosa que Jacinto no sabía nombrar. Dijo que eran como los ojos de alguien que ha visto algo que no se puede ver y seguir siendo exactamente el mismo. Rutilio le dijo que se dejara de pendejadas y se comiera su torta. Pero esa noche, Rutilio contó la historia en la tienda de don Macario. Y en la tienda de don Macario había un joven que escuchaba. Y ese joven lo contó después.
Y así es como estas cosas se mueven, de boca en boca, de noche en noche, de caguama tibia en caguama tibia, hasta que la historia llega a donde tiene que llegar. Emiliano Ruiz Salinas sigue en San Marcos del Valle, sigue trabajando. Sus obras son sólidas y duraderas y nadie ha vuelto a demandarle nada. Aurelio estudia ahora en la universidad en Oaxaca capital, ingeniería civil, siguiendo los pasos del padre de la única manera que puede seguirlos sin saber todo lo que hay que saber para seguirlos del todo. Consuelo dejó de tejer en la cama con la luz encendida hace ya tiempo. Y el jinete negro no ha vuelto a aparecer. Todavía. Continuemos. La madrugada del jueves no era distinta a ninguna otra para Santiago Roelas Mendoza. 42 años cargados en los huesos, manos partidas por el cemento y la arena, y una vida entera levantando las casas que otros habitarían. Guadalajara lo había visto crecer en el barrio de Analco, ese rincón viejo y orgulloso de la ciudad donde las calles todavía huelen a copal y a tierra mojada cuando lluvia, donde los abuelos todavía bajan la voz cuando hablan de ciertas cosas que no deben nombrarse de noche. Santiago era un hombre de esos que no creen en nada que no puedan tocar con las manos. No era hombre de iglesia, aunque su madre lo hubiera bautizado, confirmado y llevado a misa cada domingo hasta que cumplió 15 años, y decidió que el tiempo era mejor invertido jugando fútbol en el llano. No era hombre de supersticiones, aunque su abuela Consuelo, que en paz descanse, le hubiera llenado la cabeza de historias cuando era chamaco. La Llorona, el Nahual, el Charro Negro. Cuentos de viejos, decía Santiago. Cosas para asustar a los niños y tenerlos quietos. Eso pensaba, hasta esa noche. La obra estaba ubicada en la colonia Jardines del Bosque, en uno de esos terrenos grandes que los nuevos ricos de Guadalajara compraban para levantar mansiones de 3 pisos con alberca y cuarto de servicio. El dueño era un licenciado de apellido Villanueva, hombre de traje y reloj caro que aparecía los viernes a revisar avances y a recordarle al maestro de obra, don Aurelio, el jefe de Santiago, que los tiempos no se podían atrasar porque cada semana parada era dinero tirado. La construcción llevaba 4 meses. Ya tenían levantados los 3 niveles de la estructura, las losas cubladas, las paredes internas comenzando a levantarse. Faltaban detalles, instalaciones, acabados. Otros 2 meses de trabajo, quizás 3 y el material no llegaba a tiempo, que nunca llegaba a tiempo. Santiago era el encargado del turno nocturno. Nadie más quería ese turno. Los otros albañiles, el Chivo, el Pato, el Beto, preferían trabajar de día aunque el sol pegara con todo, aunque el calor de julio en Guadalajara fuera una cosa viva y maliciosa que se metía por el cuello de la camisa y no salía hasta la noche. Preferían sudar bajo el sol antes que quedarse solos en esa obra cuando oscurecía. Santiago nunca entendió ese miedo. La obra de noche era tranquila. No había licenciados preguntando pendejadas. No había tráfico en la calle que distrajera. No había calor infernal. Había silencio, había brisa. Había la ciudad iluminada a lo lejos como un animal enorme echado en el valle. A Santiago le gustaba. Le pagaban un poco más por el turno nocturno, y con eso completaba para la renta del cuartito que tenía en Analco, y para mandarle algo a sus 2 hijos que vivían con su exmujer en Tlaquepaque. Esa noche de jueves, Santiago llegó a la obra a las 10 de la noche con su termo de café, su lonchera de plástico azul con 2 tortas de frijoles que le había preparado su vecina doña Lupe, y su radio portátil que siempre sintonizaba en una estación de música ranchera. Firmó la entrada en el cuaderno que dejaba el velador de día, un muchacho joven llamado Rigoberto que siempre salía corriendo en cuanto veía llegar a Santiago, como si tuviera prisa de irse o como si tuviera miedo de quedarse. Santiago nunca supo cuál de las dos. «Oye, Rigo, ¿todo bien por acá?», le preguntó esa noche, como siempre. Rigoberto ya tenía la mochila al hombro y estaba a medio paso hacia la salida. «Sí, maestro, todo bien», dijo sin mirarlo a los ojos. «Nada más, nada, maestro. Que le vaya bien». Y se fue casi corriendo. Santiago lo vio alejarse por la calle y negó con la cabeza. Los jóvenes de ahora eran raros. Se encogió de hombros, prendió su radio, se sirvió un poco de café del termo y comenzó su ronda de revisión.
La obra tenía 4 niveles contando la azotea. En el primero estaban los cuartos de servicio, la bodega, el área de estacionamiento. En el segundo y tercero las habitaciones y las salas. En el cuarto, la azotea abierta donde todavía no se había instalado nada. Solo el techo plano de concreto con los fierros de castillo asomando hacia el cielo como dedos. Santiago comenzó desde abajo, como siempre. Revisó que las mezcladoras estuvieran apagadas, que los costales de cemento estuvieran bien acomodados y cubiertos con el plástico negro para que la humedad de la noche no los arruinara. Revisó que las herramientas estuvieran guardadas bajo llave en la bodega. Todo en orden. Todo como siempre. Subió al segundo nivel por las escaleras provisionales de madera que crujían en cada peldaño. Ese sonido seco y hueco que uno aprende a ignorar cuando lleva años en la construcción, pero que de noche, solo, suena diferente. Más lento, más deliberado. Como si alguien más también estuviera subiendo. Santiago se detuvo. Escuchó. Nada. Solo el viento. Solo la música ranchera que llegaba apagada desde el radio que había dejado abajo en la bodega. Siguió subiendo. El segundo nivel estaba a medio levantar. Las paredes llegaban a la altura del pecho, los huecos para las ventanas abiertos como bocas hacia la noche. Desde ahí se veía la calle, los árboles del camellón, las luces naranjas de los postes. Todo normal, todo quieto. 1:00 de la madrugada de un jueves ordinario en Guadalajara. Fue cuando llegó al tercer nivel que Santiago comenzó a sentir algo. No era un sonido exactamente, no era una imagen, era una presencia. Una de esas cosas que el cuerpo percibe antes que la mente. Ese instinto antiguo y animal que te dice, sin palabras, que no estás solo. El vello de los brazos, un frío que no venía del viento. Una densidad en el aire, como cuando está por caer un rayo y la atmósfera se carga de algo que no tiene nombre. Santiago se quedó quieto en el umbral de lo que sería el pasillo del tercer piso. ¿Quién anda ahí?, dijo, y su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Nadie respondió. Encendió su linterna, una de esas linternas de trabajo, grande y potente, de las que usan los electricistas, y barrió las de luz por el espacio vacío. Paredes a medias, montones de tabique, cubetas de mezcla reseca, varillas apiladas en el rincón. Nada más. Se dijo a sí mismo, es el cansancio. Llevas 20 años en esto y el cuerpo empieza a jugarte retas. Siguió adelante. Era cerca de las 2 de la mañana cuando escuchó el llanto por primera vez. Santiago estaba en la azotea, revisando que los plásticos que cubrían el material estuvieran bien asegurados, porque el reporte del tiempo anunciaba lluvia para el fin de semana, y don Aurelio había dejado instrucciones específicas de proteger los rollos de malla electrosoldada que habían llegado ese día. El llanto vino del tercer nivel. Era un llanto de mujer, largo, profundo, desgarrado. No era el llanto de alguien que llora en silencio por una pena ordinaria. Era el tipo de llanto que sale de adentro del pecho, desde un lugar donde el dolor ya no cabe y tiene que escaparse por algún lado. Un llanto que dolía escuchar. Santiago bajó rápido por las escaleras. «Oiga», gritó. «¿Quién está ahí? Esta es propiedad privada». Pensó en alguna mujer que hubiera entrado a la obra. Pasaba a veces. Gente en situación de calle que buscaba refugio para pasar la noche. Había que sacarla con respeto, pero con firmeza. Don Aurelio tenía instrucciones claras al respecto porque si el licenciado Villanueva llegaba un día y encontraba a alguien durmiendo en su obra, había un problema. Llegó al tercer nivel. No había nadie. El llanto había parado. Santiago recorrió todo el piso con la linterna. Detrás de cada pila de material, en cada rincón, en cada hueco de ventana. Nada. Nadie. Solo el polvo de cemento levantado por su propio paso, flotando en el haz de luz como pequeñas estrellas grises. Se quedó parado en el centro del piso, escuchando. Solo el viento.
solo el ruido lejano de un carro pasando por la calle. «Me estoy volviendo loco», murmuró, y se rió solo, aunque la risa le salió un poco forzada. Bajó al primero, se sirvió más café, encendió un cigarro aunque llevaba 3 meses intentando dejarlo, y se sentó en un cubo de tabique cerca de la entrada. Prendió su celular y puso un video de YouTube para tener algo concreto en que concentrarse. Una entrevista con un comentarista de fútbol. Algo mundano. Algo real. A las 2:43 de la mañana, según el registro de su celular que revisaría después, escuchó el llanto de nuevo. Esta vez venía de arriba y de abajo al mismo tiempo, de todos lados, como si el sonido no tuviera un punto de origen, sino que emanara de las paredes mismas, del concreto, de la tierra debajo de la obra. Un llanto que llenó todo el espacio, que hizo vibrar algo dentro del pecho de Santiago, que le metió el frío hasta los huesos. Y con el llanto, las palabras. Primero no las entendió. Eran un murmullo debajo del llanto, como alguien hablando en voz baja mientras llora. Pero después, en un momento en que el llanto bajó de intensidad, las palabras se volvieron claras, perfectamente claras. Mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Santiago se levantó de golpe y el cubo de tabique cayó al suelo con un ruido seco. Conocía esas palabras. Las había escuchado de niño, de la boca de su abuela Consuelo, que las decía con la voz en susurros porque decirlas fuerte era tentar a algo que era mejor no tentar. Las palabras de la Llorona. Las palabras que nadie quería escuchar de noche, cerca del agua, cerca de las obras, cerca de los lugares donde la tierra había sido movida y removida, y donde lo que estaba abajo podía salir. No, dijo Santiago en voz alta, y no sabía si le estaba hablando a algo o a sí mismo. No, esto no es real. Esto es el cansancio y el café y el cigarro y la hora. Esto no es real. Caminó hacia la escalera. Subió. Necesitaba ver. Necesitaba confirmar con sus propios ojos que no había nada. Que era el viento. Que era el cansancio. Que tenía 42 años y 20 de oficio, y no iba a ponerse a creer en cuentos de espantos como si fuera un chamaco. Llegó al segundo nivel. El llanto paró de golpe. Un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Y entonces la vio. Estaba en el hueco de la ventana del lado norte, de espaldas. Una figura de mujer, alta, demasiado alta, con el pelo negro largo que le llegaba hasta la cintura, y que se movía aunque no había viento en ese momento, aunque el aire estaba completamente quieto. El pelo se movía como si estuviera bajo el agua. Vestía de blanco, un vestido o una túnica, o algo que Santiago no supo cómo llamar. Una tela blanca que también se movía sin viento, y que brillaba de una manera que no tenía explicación, porque la única luz era la de su linterna, y la luz de la linterna no hace que las cosas brillen desde adentro. Santiago no pudo moverse. No fue una decisión. Sus pies no respondieron. Sus piernas se convirtieron en algo sólido y ajeno, como si ya no le pertenecieran. Solo podía estar parado en el umbral del segundo piso, con la linterna apuntando a esa figura, sintiendo cómo el corazón le golpeaba en el pecho con una fuerza que le lastimaba, sintiendo cómo la garganta se le cerraba, y el frío le subía desde los pies hacia arriba como agua helada llenando un recipiente. La figura no se movió. Siguió de espaldas, mirando hacia la calle, hacia los árboles del camellón, hacia ningún lado. El pelo flotando, el vestido flotando, el silencio absoluto. Habla, se dijo Santiago. Habla. Pregunta quién es. Dile que se vaya. Haz algo. Muévete. Grita. Lo que sea. Pero haz algo. Su boca se abrió. No salió ningún sonido. La figura giró despacio. Santiago hubiera querido cerrar los ojos, pero tampoco eso pudo hacer.
Los ojos no respondieron. Se quedaron abiertos, fijos, recibiendo lo que venía. La cara. No había cara. Donde debería haber habido ojos, nariz, boca, había solo una mancha oscura, una sombra que no era una sombra, un vacío que dolía mirar, como mirar directamente al sol pero al revés, un hueco de oscuridad en lugar de un exceso de luz. Y de ese hueco, de ese lugar donde debía haber habido una cara, salía el sonido, el llanto, directo, cerca, sin distancia ya, como si el sonido naciera justo frente a Santiago, a 1 metro, a medio metro, a nada. Mis hijos, Santiago, ¿dónde están mis hijos? Dijo su nombre. Dijo su nombre. Algo en el cerebro de Santiago se disparó entonces, algún mecanismo antiguo de supervivencia que cortó el pánico y mandó adrenalina en cantidad suficiente para mover los pies. Dio un paso atrás, luego otro, sin darse vuelta, sin quitarle los ojos a esa cosa, sin dejar de apuntarle con la linterna, aunque la luz parecía no afectarla en absoluto, como si la luz pasara a través de ella sin tocarla. 3 pasos atrás, 4. Llegó a las escaleras. La figura no se movió. Seguía en el hueco de la ventana. Pero el llanto llenaba todo, lo perseguía, le entraba por los oídos y le resonaba dentro del cráneo como si llorara dentro de él. Mis niños, los perdí en el río. Ayúdame, ayúdame a encontrarlos. Santiago. Bajó las escaleras. No recordó después cómo las bajó. No recordó si las bajó corriendo o tropezando o saltando o resbalándose. Solo recordó el sonido de sus propias botas en la madera, el crujido de cada peldaño y el llanto que seguía, que no paraba, que venía de arriba y de todos lados y de ninguno. Llegó al primero, cruzó la bodega, salió a la calle. El guardia de seguridad de la residencia de enfrente, una casa grande con barda de herrería y cámara en el portón, lo vio salir corriendo de la obra a las 3 menos cuarto de la mañana y lo encontró 20 minutos después sentado en el camellón, a media cuadra, abrazado a sus propias rodillas, mirando el pavimento. Oiga, señor, oiga, ¿está bien? Santiago tardó un momento en responder. ¿Usted ha escuchado cosas? En la obra de allá. ¿Ha visto algo? El guardia, un hombre mayor, de bigote entrecano, con cara de haber visto muchas cosas en muchos años de trabajo nocturno, lo miró de una manera que Santiago no olvidaría. No era la mirada de alguien que está a punto de decir que no, que nunca, que ¿qué cosas dice usted? Era la mirada de alguien que reconoce algo. Váyase a su casa, señor, dijo el guardia en voz baja. Váyase y no vuelva de noche. ¿Qué ha visto?, insistió Santiago. El guardia negó con la cabeza muy despacio. Váyase, repitió. En serio. Y se dio vuelta y caminó de regreso a su caseta sin decir nada más. Santiago llamó a don Aurelio a las 7 de la mañana. Le dijo que se había sentido mal en la noche, que había tenido que salir de la obra, que iba a necesitar el día para recuperarse. Don Aurelio gruñó algo sobre la responsabilidad y los tiempos, y el licenciado Villanueva, pero al final le dijo que bueno, que descansara, que el Beto cubría esa noche. El Beto llamó a Santiago a las 4 de la mañana del día siguiente. Oye, Santiago, oye, ¿tú escuchaste cosas allá en la obra? Santiago tardó en responder. ¿Por qué? Porque yo escuché algo, dijo el Beto, y su voz tenía un temblor que Santiago nunca le había escuchado antes. Y el Beto era un hombre de 40 años, que había trabajado en las colonias más bravas de Guadalajara, y no le temblaba la voz por nada. Escuché una mujer llorando y... Oye, Santiago, yo salí de la obra y no pienso volver.
Santiago cerró los ojos. «No vuelvas», le dijo. «En serio, no vuelvas». 2 días después, don Aurelio convocó a todos a una junta en la obra, de día, al mediodía, con el sol pegando a plomo. El licenciado Villanueva también estaba presente, incómodo en su traje, mirando su reloj cada 5 minutos. «A ver», dijo don Aurelio, «quiero que me expliquen qué está pasando, porque ya van 3 veladores que no quieren trabajar aquí de noche, y yo necesito que alguien me dé una razón que tenga sentido». Nadie habló. El chivo miraba al suelo, el pato se rascaba la nuca, el Beto tenía los brazos cruzados y miraba hacia la calle. Santiago fue el que habló. Contó lo que había visto. Lo contó despacio, con palabras precisas, sin adornos, de la misma manera en que habría explicado cómo mezclar el concreto o cómo colocar el tabique. Era un hombre práctico, y lo contó de manera práctica aunque lo que estaba contando no tenía nada de práctico. Cuando terminó, hubo un silencio. El licenciado Villanueva se aclaró la garganta. «Señores, con todo respeto, yo no creo en...» «Licenciado», lo interrumpió don Aurelio con una voz que no admitía interrupciones. «¿Sabe usted qué había en este terreno antes de que usted lo comprara?» El licenciado Villanueva frunció el ceño. «Una casa vieja», me dijeron. «La demolieron para...» «No», dijo don Aurelio. «Antes de la casa vieja, ¿sabe lo que había?» El licenciado no respondió. Don Aurelio miró a Santiago. «Yo soy de aquí del barrio», dijo don Aurelio. «Llevo 60 años en Guadalajara y sé lo que había en este terreno hace 50 años. Había una acequia, un canal de agua, y en ese canal, según lo que contaban los viejos del barrio cuando yo era chamaco...» No terminó la frase. No necesitó terminarla. Santiago sintió el frío de nuevo. El mismo frío de la madrugada del jueves. Ese frío que no venía del viento. Esa tarde, antes de que cayera la noche, don Aurelio trajo a un señor que no fue presentado por su nombre, sino simplemente como alguien que sabe de estas cosas. Era un hombre viejo, delgado, con sombrero de palma y guaraches, que llegó con una bolsa de plástico de la que sacó cosas que Santiago no supo nombrar. Hierbas, una veladora negra, un frasco con un líquido oscuro, una imagen que podría haber sido de un santo o de algo más antiguo que los santos. El hombre recorrió toda la obra en silencio durante 1 hora. Nadie lo siguió, nadie habló. El licenciado Villanueva se había ido a las 6 con excusa de una cita, pero todos sabían que simplemente no quería estar presente para esto. Cuando el hombre viejo terminó, salió y habló con don Aurelio en voz baja durante varios minutos. Don Aurelio escuchaba, asentía, se frotaba la frente. Después el hombre viejo se fue sin decir nada a nadie. «¿Qué dijo?», preguntó Santiago. Don Aurelio tardó. «Dijo que hay algo aquí que perdió algo que no va a encontrar. Y que hay que dejarla buscar sin molestarla, y sin que nadie esté aquí de noche para que ella no los moleste a ellos». «¿Y si el licenciado...?» «El licenciado va a tener que entender que los turnos nocturnos se acabaron en esta obra. O que busque a alguien más. Pero no va a encontrar a nadie en Guadalajara que quiera quedarse aquí de noche. Eso ya lo sé yo». Santiago nunca volvió a la obra de noche. Terminaron la construcción en turnos de día, con el sol, con el calor, con todo lo que eso significaba. El licenciado Villanueva protestó durante 1 semana y después se calló. Quizás porque alguien le contó. Quizás porque él mismo empezó a notar cosas en sus visitas de supervisión. Pequeñas cosas. El silencio raro que tenía el lugar cuando el viento paraba. El frío súbito que aparecía en ciertos rincones aunque afuera fueran 34 grados. La manera en que los perros de las casas vecinas se inquietaban sin razón aparente pasada la medianoche. La mansión quedó terminada 6 meses después. El licenciado Villanueva la puso en venta 3 meses más tarde, sin haberla habitado nunca, sin dar explicaciones. En el aviso de venta decía que por motivos de trabajo tendría que mudarse a otra ciudad. Santiago oyó después, por el chivo que vivía en la colonia, que la casa había cambiado de dueño 2 veces en 2 años, que ninguna familia duraba más de unos meses, que los vecinos estaban acostumbrados a la queja recurrente de que se escuchaba llorar de noche y no se sabía de dónde venía,
Santiago Ruelas Mendoza siguió trabajando en la construcción. Siguió siendo un hombre práctico, de manos duras, de pocas palabras. Pero algunas cosas cambiaron. Nunca más aceptó un turno nocturno. Sus compañeros lo entendieron sin que tuviera que explicar demasiado, porque en ese oficio, en esa ciudad, en ese país, hay ciertas cosas que no requieren mucha explicación. Empezó a ir a misa los domingos. No por fe exactamente, sino porque su abuela Consuelo había dicho siempre que uno nunca sabe qué hay del otro lado, y que más valía andar con ciertos cuidados. Y aprendió a bajar la voz, igual que lo hacían los viejos del barrio cuando era chamaco, cuando alguien mencionaba ciertos temas. La Llorona, los canales viejos, los terrenos donde el agua había corrido una vez y dejado algo de sí misma, o algo que vivía en el agua y que el agua se llevó pero que no se fue del todo. Porque Santiago Ruelas Mendoza había aprendido a los 42 años una cosa que su abuela Consuelo supo siempre: que Guadalajara tiene capas, como la tierra tiene capas, y que debajo del concreto y el tabique y el acero y la mezcla hay algo más viejo que todo eso, algo que los albañiles mueven sin saberlo cada vez que clavan una pala en el suelo, algo que a veces, cuando la noche está muy quieta y el hombre está muy solo, despierta, y llora, y busca, y dice nombres que uno no querría escuchar. ¿Dónde están mis hijos? Seguimos con la otra historia. José Jiménez Palafox no era hombre que llegara tarde. 26 años en el oficio lo habían convertido en una máquina de precisión humana. Despertaba a las 4:30 sin alarma. Tomaba su café de olla parado en la cocina mientras su esposa Remedios dormía todavía. Recogía su lonchera. Besaba a su hija menor en la frente sin despertarla. Y salía a la calle cuando Puebla todavía estaba gris y fría, y olía a pan de los hornos que arrancaban antes que nadie. 51 años. Cuerpo todavía firme aunque las rodillas ya protestaban en los días de humedad. Cara de hombre serio, de hombre que no sonríe fácil, pero que cuando sonríe lo hace de verdad. Hombre de Puebla hasta los huesos, del barrio de La Luz, donde las casas son de talavera y los portones de madera vieja, y donde el Popocatépetl se ve en los días claros desde la azotea, como una advertencia permanente de que la tierra no es tan sólida como uno quisiera. José no creía en el más allá, no de manera activa, no como posición filosófica, simplemente no pensaba en eso. Había cosas concretas en las que pensar: el trabajo, la hipoteca de la casa que faltaban 4 años de pagar, los estudios de su hija Valeria en la universidad, las rodillas que cada vez pedían más pastillas. Lo demás era ruido, hasta que dejó de serlo. La obra era en la zona de Los Fuertes, esa parte de Puebla que queda cerca del cerro donde se peleó la batalla del 5 de mayo, y donde la tierra guarda historia en capas geológicas que los arqueólogos llevan décadas desenterrando. El terreno era grande. Había pertenecido durante décadas a una familia de apellido Carreón, que lo había tenido abandonado hasta que los herederos finalmente lo vendieron a una empresa constructora de la Ciudad de México, que quería levantar un complejo de departamentos de lujo. El maestro de obra era un hombre llamado Fortino, 40 años, bigote negro, voz de mando. José llegó a esa obra recomendado por un cuñado que había trabajado con Fortino en un proyecto anterior en San Andrés Cholula. Buen trabajo, buena paga, todo en regla con el IMSS, lo cual no era cosa menor porque José ya no tenía la energía de andar en obras donde a uno lo trataban como material de consumo. El primer día, mientras José recorría el terreno para orientarse, Fortino lo llevó a un punto específico en el lado poniente del predio y le dijo, señalando el suelo: «Aquí hay que tener cuidado al excavar. El INAH puso restricciones porque dicen que puede haber restos abajo. Arqueológicos, dicen. Entonces, si encuentras algo que no sea tierra y piedra normal, me avisas de inmediato y paras». «¿Qué tipo de restos?», preguntó José. Fortino se encogió de hombros. «Prehispánicos, supongo, por la zona. Tú ya sabes cómo es Puebla. Le pegas con una pala en cualquier parte y aparece algo del tiempo de los mexicas». José asintió. No era la primera vez. Había trabajado en obras donde aparecían fragmentos de cerámica, piezas de obsidiana,
Una vez incluso lo que parecía ser parte de una pared de un adoratorio pequeño. La instrucción siempre era la misma: parar, avisar, dejar que los de Lina vinieran a revisar. Lo que nadie le dijo, porque quizás nadie lo sabía, o quizás algunos sí lo sabían y prefirieron no decirlo, era lo que había en ese terreno más allá de los restos arqueológicos. Lo que había vivido ahí, lo que quizás seguía viviendo. La primera semana fue normal. La segunda semana, Ernesto, el de la mezcladora, empezó a quejarse de que escuchaba ruidos raros del lado poniente del predio cuando se quedaba a comer solo porque los demás iban a la fonda de enfrente. Ruidos de rasguños en la tierra, decía, como si algo escarbara desde abajo. «Serán ratas», dijo el Chucho, que era el más joven de la cuadrilla. «No son ratas», dijo Ernesto. «Yo sé cómo suenan las ratas. Esto es diferente». Nadie le puso mucha atención. La tercera semana, el Chucho llegó un lunes con los ojos hinchados y una cara que José no supo si leer como desvelo o como miedo. Le preguntó qué le pasaba y el Chucho dijo que nada, que había dormido mal. Pero José lo vio ese día trabajar de una manera diferente, más rápido, como huyendo de algo, mirando hacia los lados cada tanto. A José no le gustaba cuando la gente no decía las cosas directamente. «Chucho, ¿qué pasó?» El muchacho tardó. Acomodó su casco. Se limpió las manos en el pantalón. «Maestro José, usted no me va a creer». «Cuéntame y ya». El viernes, cuando todos se fueron y yo me quedé a terminar el colado del muro poniente, escuché algo. Adentro del muro. Adentro, maestro. No del otro lado, sino adentro. Como si algo estuviera dentro de la pared, golpeando. José lo miró un momento. «¿Cuántos golpes?» «3. Siempre de 3 en 3. Y luego paraba y volvía a empezar. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Durante como 10 minutos hasta que yo agarré mis cosas. El material asentándose. El concreto fresco trabaja, hace ruidos. El concreto lleva 3 días fraguado, maestro. Y yo llevo 8 años en esto. Sé cómo suena el concreto al fraguar». José no respondió. Esa tarde, cuando los demás se fueron, José se quedó solo frente al muro poniente. Era un muro de 3 metros de altura ya, de bloques de concreto, todavía sin aplanado. Lo miró durante un momento. Le puso la mano. Estaba frío. Más frío de lo que debería estar con el sol de Puebla pegándole todo el día. Escuchó. Nada. Se fue a su casa y no pensó más en ello. El primer evento que José no pudo explicar ocurrió un martes de la 4ª semana, a las 2:30 de la tarde. Estaba aplanando el interior de lo que sería el cuarto de máquinas, un cuarto pequeño en la esquina noreste del primer nivel, sin ventanas, con una sola puerta. Trabajo de concentración, de pulso, de paciencia. La llana deslizándose sobre el mortero fresco, dejando la superficie pareja como piel nueva. Estaba completamente solo en ese cuarto, y sintió que alguien estaba detrás de él. No escuchó nada. No hubo un ruido, no hubo una palabra. Fue una certeza física, directa, sin interpretación posible. Había alguien detrás de él en ese cuarto de 2 por 2 metros donde no cabía nadie más, sin que José lo hubiera escuchado entrar. Siguió trabajando durante exactamente 4 segundos porque así funcionan los mecanismos de negación del cerebro. Te da 4 segundos de gracia donde te dices que estás equivocado antes de que el cuerpo tome el control. Se dio vuelta. El cuarto estaba vacío. Pero en el mortero fresco de la pared que acababa de aplanar, en la pared que había dejado lisa y perfecta hacía menos de 2 minutos, había marcas. No eran grietas. No eran imperfecciones del material. Eran marcas deliberadas, trazadas con presión, con propósito. Líneas que formaban algo que José tardó un momento en descifrar porque su mente no quería descifrarlas, pero que al final eran inconfundibles. Una mano. La impresión de una mano humana, dedos extendidos, presionada contra el mortero fresco. Pero presionada desde el interior de la pared, desde adentro hacia afuera. José salió del cuarto. No corrió. Los hombres de su oficio y su edad no corren, se dicen a sí mismos.
aunque las piernas quieran correr. Caminó, con paso firme, con la llana todavía en la mano, sin mirar atrás. Fue a buscar a Fortino. Fortino fue al cuarto. Miró la pared. Estudió las marcas durante un momento con esa expresión de quien está buscando activamente una explicación que lo satisfaga. Pudo ser que el bloque viniera con esa impresión de fábrica, dijo. Fortino, dijo José con calma. Yo aplané esa pared hace 10 minutos. Estaba lisa. Yo la dejé lisa. Las marcas no estaban. Fortino siguió mirando la pared. Mira, dijo finalmente, y José supo por el tono que lo que venía no era una explicación sino un pedido. No digamos nada de esto a los demás, ¿sí? Ya están suficientemente nerviosos con lo del Ernesto y el Chucho, y no necesito que la cuadrilla se me desintegre a mitad de la obra. José lo miró. ¿Tú sabías que algo pasaba aquí? Fortino tardó demasiado en responder. Hay cosas que cuando uno está en este oficio aprende a no preguntar demasiado. Sigamos trabajando. Siguieron trabajando, pero las cosas no pararon. El miércoles siguiente, la herramienta empezó a moverse. No toda la herramienta. Cosas específicas. La plomada de José, que él siempre dejaba colgando del mismo clavo en el mismo lugar, aparecía cada mañana en el suelo, no caída sino colocada, acostada con cuidado en el piso. El nivel de burbuja del Chucho apareció un día dentro de una cubeta llena de agua. El cincel del Ernesto apareció clavado en el muro poniente, a altura de pecho, sin que nadie lo hubiera puesto ahí. Estas cosas se podían explicar individualmente. Colectivamente empezaban a pesar. Y entonces llegó el jueves negro, que así lo llamó José después en su cabeza. El jueves negro de la 5ª semana. Estaban excavando en la zona poniente, la zona donde Fortino había dicho que tuvieran cuidado, con la retroexcavadora manejada por un operador externo que había llegado esa mañana. A 2,5 metros de profundidad, la retroexcavadora se detuvo. El operador bajó de la máquina con una cara extraña. Hay algo abajo, dijo. No es roca. No es raíz. Hay algo. Bajaron a ver con lámparas. José fue de los primeros porque la curiosidad profesional es más fuerte que el miedo, al menos de día, al menos con 6 personas alrededor. En el fondo de la excavación, a 2,5 metros bajo el nivel de la calle, había una cámara. No grande, tal vez 2 metros por 2, con paredes de piedra asentadas sin mortero, del tipo de construcción que los arqueólogos de Lina llamarían prehispánica tardía. El techo había cedido parcialmente con el tiempo, y ahí que la retroexcavadora lo hubiera penetrado sin darse cuenta. Fortino llamó de inmediato a Lina. Llegaron 2 técnicos en la tarde, tomaron fotos, midieron, levantaron un acta. Dijeron que era probablemente una cámara de ofrenda, un espacio ritual de alguna estructura mayor que había existido en ese lugar siglos atrás. Pusieron cinta de restricción alrededor de la excavación y dijeron que regresarían al día siguiente con más equipo. Pero antes de que llegara el día siguiente alguien entró. José llegó esa noche a su casa en el barrio de La Luz y no pudo comer. Remedios le preguntó qué tenía y él dijo que nada, que cansancio, que las rodillas. Ella lo conocía demasiado bien para creerle del todo, pero también lo conocía lo suficiente para no insistir cuando él ponía esa cara. Se acostó, tardó en dormir. Cuando durmió soñó con la cámara de piedra, con el interior oscuro, con algo que había en ese interior que los arqueólogos no habían visto o no habían querido ver. Algo que no era cerámica, ni obsidiana, ni hueso humano, aunque quizás también era eso último. Se despertó a las 3 de la mañana con la certeza de que tenía que ir a la obra. No supo de dónde venía esa certeza. No fue un pensamiento racional, fue un impulso, la clase de impulso que viene del estómago y no de la cabeza, y que uno generalmente debería ignorar. José Jiménez Palafox, hombre práctico de 51 años, se levantó de su cama, se vistió sin despertar a Remedios, tomó sus llaves y fue a la obra. Llegó a las 3:15. El candado de la puerta de entrada estaba abierto, no forzado, abierto, como si alguien lo hubiera abierto con llave. José empujó el portón y entró. La obra de noche era un mundo diferente.
Los materiales perdían su cotidianidad y se convertían en formas oscuras, volúmenes ambiguos, sombras dentro de sombras. Las paredes a medias construidas parecían ruinas en lugar de obras en progreso, como si el tiempo corriera al revés en la oscuridad, y las cosas en lugar de construirse se estuvieran derrumbando. José encendió su linterna, caminó hacia el lado poniente. La cinta de lina seguía en su lugar, la excavación seguía abierta, y desde la excavación, desde la cámara de piedra que estaba a 2,5 metros bajo la superficie, venía una luz. Una luz tenue, anaranjada, como de vela o de brasero, pulsando con una regularidad que no era la de una flama común, sino algo más constante, más deliberado. Una luz que no debía estar ahí porque en esa cámara no había electricidad y los arqueólogos del INAH no habían dejado nada encendido. José se quedó parado al borde de la excavación, mirando hacia abajo. La cámara tenía ahora una abertura por donde había penetrado la retroexcavadora, suficientemente grande para que un hombre se metiera si se impulsaba hacia abajo. Y la luz venía de adentro, pulsando, regular, como respirando. No bajó, pero tampoco se fue. Se quedó parado en el borde, mirando, durante lo que después calculó en tal vez 5 minutos. Y en esos 5 minutos la luz fue cambiando, fue creciendo. Y mientras crecía, del interior de la cámara comenzó a salir un sonido. No era un llanto, no era una voz humana. Era algo más primario que eso, algo que estaba antes del lenguaje y antes del llanto, un sonido que José nunca había escuchado y para el que no tenía referencia. Un sonido que le hizo hacer algo que no había hecho desde que tenía 8 años. Rezar. No en voz alta, en silencio, en el interior de su cabeza, las palabras del Padre Nuestro que su madre le había enseñado y que no había recitado en 4 décadas, pero que estaban ahí, perfectamente preservadas en algún rincón de la memoria, listas para cuando el cuerpo las necesitara. El sonido cambió. Pasó a ser palabras en náhuatl que José no entendía, pero que reconoció como palabras porque tenían el ritmo y la cadencia del lenguaje, aunque no fueran las palabras de ningún lenguaje que él conociera. Palabras que subían de la cámara como humo, como calor, como algo que tenía peso y temperatura. Y entonces la luz se apagó de golpe. Y en la oscuridad repentina, en el segundo exacto en que la luz se apagó, José Jiménez vio la figura. Estaba al otro lado de la excavación, a 3 metros de José, al borde opuesto del hoyo, donde la tierra removida hacía una pequeña loma. Una figura sentada en cuclillas, completamente quieta, mirando hacia abajo, hacia la cámara. Una figura que no tenía la escala correcta porque era demasiado grande para ser humana, aunque tenía forma humana, o casi humana. Las proporciones estaban ligeramente mal, los brazos demasiado largos, la cabeza demasiado grande, las rodillas dobladas en un ángulo que no era el ángulo correcto, y estaba desnuda de toda ropa pero cubierta de algo oscuro que en la luz de la linterna de José parecía tierra, o podría haber sido otra cosa que José prefirió no identificar. No se movía, solo miraba hacia abajo. José no se movió tampoco. José Jiménez llevaba 30 años en la construcción. Maestro de obra, hombre práctico, de los que no creen en lo que no pueden tocar. Esa noche, sin embargo, algo lo hizo quedarse después de que todos se fueron. Era una obra en el centro de Puebla. Terreno antiguo, como todos en esa ciudad donde debajo de cada baldosa hay otra historia. Habían estado excavando el muro poniente cuando empezaron las cosas raras. Un frío que no correspondía a la noche, mortero que cedía diferente, y una herramienta que José juraría haber dejado en un lugar y que apareció en otro. Fue el sonido lo que lo retuvo. Golpes suaves, rítmicos, metálicos, viniendo de debajo de la excavación. Golpes que no podían ser el viento ni el tráfico ni ninguna explicación razonable. Con linterna en mano, José se acercó al hoyo. Abajo, la luz reveló una cámara que no debía existir. Paredes de piedra labrada, piso de tierra pisonada, y en las paredes algo que podría haber sido pintura o podría haber sido otra cosa. Figuras que parecían moverse cuando la luz las rozaba desde cierto ángulo. En el centro había objetos, vasijas, piedras talladas, cosas que llevaban ahí mucho más tiempo que la ciudad encima de ellas. Y al borde del hoyo, en cuclillas, mirando hacia abajo,
Había una figura. José no supo cuánto tiempo estuvieron así, frente a frente. Su sentido del tiempo había dejado de funcionar. 30 segundos, 10 minutos. El tiempo esa noche era otra cosa. La figura giró la cabeza hacia él, lentamente, con una lentitud que parecía deliberada, diseñada para que José no se perdiera ningún ángulo del giro. La cara era vieja, tan vieja que la piel no parecía piel, sino lo que la piel se convierte cuando ha pasado demasiado tiempo. Los rasgos estaban borrados por algo que no era el tiempo ordinario, pero los ojos eran perfectamente normales. 2 ojos humanos, oscuros, mirando a José con una expresión que tardó en descifrar. Reconocimiento. Lo estaba reconociendo, como si lo conociera, como si hubiera estado esperándolo específicamente a él. Abrió la boca, y de ella salió no un sonido, sino una ausencia de sonido, un vacío que absorbía el ruido ambiental, el tráfico lejano, los perros, el viento, todo succionado hacia esa boca abierta, dejando un silencio físicamente doloroso. José corrió. Remedios lo encontró a las 4 de la mañana en el escalón de la entrada, linterna en mano, mirando la calle. Lo metió a la cocina, le puso café y esperó. A las 5, con el olor familiar del copal y la cocina iluminada, José encontró las palabras. Le contó todo. Remedios lo escuchó sin interrumpir. Fue al cuarto de la Virgen y volvió con una estampita de San Miguel Arcángel. Mañana llamas a Fortino y le dices que no vuelves. Necesito el trabajo. ¿Necesitas el trabajo o necesitas la vida? José fue a la obra de todas formas. Era José Jiménez Palafox y no sabía hacer otra cosa. Al llegar encontró a Lina ya presente, y con ellos 2 hombres mayores que no eran arqueólogos, que miraban el predio buscando algo que no debería estar ahí. Fortino lo tomó aparte. Habían encontrado huesos, muchos, humanos, y objetos rituales de una deidad antigua. Una que no aparece en los libros de historia que uno estudia en la escuela. Durante 3 días José trabajó en el lado opuesto de la obra, con la cabeza gacha. Pero las cosas vinieron a él de todas formas. El primer día encontró en su lonchera un objeto que no había puesto ahí. Una mano de piedra verde oscura, perfectamente tallada, del tamaño de su palma, colocada entre sus tortas con mucho cuidado. El segundo día encontró en el vapor del espejo letras de ningún alfabeto conocido, que fotografió antes de que desaparecieran. El tercer día no pasó nada, y fue ese silencio el que más miedo le dio, ese silencio que se siente cuando el viento para antes de la tormenta. Al cuarto día, Elina cerró el sitio. La empresa constructora protestó una semana y luego simplemente dejó de comunicarse, como si el proyecto hubiera dejado de existir. El terreno quedó cerrado. Nadie volvió a trabajar ahí. José conservó la mano de piedra verde en una caja de madera en el fondo de su cajón, porque era evidencia. La única cosa concreta que le quedaba para poder decir, esto pasó, esto es real. Las noches siguientes soñó con la cámara, con la figura al borde del hoyo. Pero en los sueños la figura no era aterradora. Simplemente estaba ahí, cuidando algo, como quien lleva mucho tiempo cuidando algo y no piensa parar. Y José entendía, en esos sueños, lo que los ojos decían. Esto ya estaba aquí antes de que llegaras. Estará aquí cuando te vayas. No muevas lo que no debes mover. Jamás volvió a trabajar en zona arqueológica, sin importar el dinero, sin importar los plazos ni los licenciados ni los maestros de obra. Y recuerda, si alguna vez escuchas golpes en una obra vacía, quizá no sea un albañil trabajando, sino algo que jamás se fue. Hasta la próxima.